Estamos aquí grabando unas repeticiones del juego de 50 centavos para ganar $1.99 de Poker Stars. Vamos aquí en las repeticiones, estoy viendo las jugadas que se hicieron de los diferentes jugadores. Aquí ya estamos en las últimas jugadas en las cuales estoy viendo cómo se gana y se pierde. Aquí vamos a ver esta jugada en particular. Aquí voy de Rumania, perdón. Va en la ciega grande, yo voy en la ciega pequeña. RMS 0904 de Rusia y Víctor BLSO de Brasil. No participa en esta jugada. Él juega hace un momento aquí de 600 fichas, lo cual me dice a mí que trae algo fuerte. Trae un as, tal vez un par de algo, no lo sé. Y prefiero no ir. Posteriormente en esta jugada vemos pasa, él va con all-in, él también va all-in, caen un par de reyes y en la jugada final logra hacer un full, 2 9 y 2 jacks, le hacen un full de 9 con jacks y obviamente pierde la jugada. En la siguiente jugada no pasa nada, voy yo en el botón, no voy, va un all-in y Bobby no va. Siguiente jugada, voy con un par de 9. Y estos par de 9 no va nadie tampoco. Siguiente jugada, voy con un par de reinas. Igual a un all-in. Deciden tampoco ir. Gano el bote. En esta jugada, voy con aquí lo voy a tener, voy con un A7. Si ustedes se dan cuenta, las ciegas van de 300 150, lo cual prácticamente de 2-3 vueltas de las ciegas nos quedaríamos prácticamente sin nada, porque EV07 tiene el mayor stake con 1055 fichas, ¿no? Víctor BLSO tiene 1850 y yo prácticamente tengo 2070. Seguimos jugando de una forma en la cual no participemos, solamente nos vamos a estar llevando las pequeñas ciegas, y si él se le ocurre aumentarlas, prácticamente estaríamos fuera, ¿no? Entonces aquí voy con all-in ya para jugar, traigo un as que es una carta fuerte de diamantes y un kicker bajo o viceversa, como lo quieran ver, un 7 de corazones con un kicker alto que es el as, o un as con un kicker bajo. En este caso decido ir un all-in. Víctor BLSO hace prácticamente lo mismo, porque sabe exactamente qué es lo que va a pasar. Aquí con un poco de suerte tengo, no presentamos ni él ni yo una carta que nos dé un par, más sin embargo por el kicker alto que es el as, él no lo tiene, me estoy llevando el bote. En la siguiente jugada él está en obviamente 95, va un all-in por lo mismo, la voy a detener, va un all-in por lo mismo porque ya nada más 95, estaba en la ciega pequeña, en automático lo coloca como pagador. Al no ir IBI 07 me deja a mí prácticamente solo con él, con cartas prácticamente bajas. 4-1, 4-8, él tiene un J3 de corazones con posibilidad de color. Con estas dos cartas son del mismo palo. A él ya nada más por el simple hecho del jack está dándole un par alto. Necesitaría yo otro 4 para tener una tercia, o 2 8. Obviamente no me sale nada, me sale un rey perdón, una reina de diamantes, un as de corazones, un 4 corazones, un 7 de picas, le da el gane a él y se lleva los 185 de bots. En la siguiente jugada
Vamos a ver aquí que tengo un as rey. Aquí a veces me gusta jugar con un slow play para tratar de ver qué es lo que puedo hacer. Aquí B07 también va con 300, obviamente ya no tiene mucho que hacer Víctor, va con sus 160. Vamos a dar play y vamos a poner pausa. En este caso a mí me salió un rey. El rey me da obviamente un par. Al tener dos reinas aquí y apostar 300, le estoy diciendo a IB07 que tengo un rey o que tengo una reina y me está dando un trío. Lo cual él lo detecta, pues decide no ir y me enfrento ya solo con Víctor BLS. Él trae un K también, un rey, pero trae un kicker bajo que es el 9 de corazones. Y yo me voy con un kicker alto que en este caso viene siendo el as, ¿no? Lo cual me da a mí el par. Y en la siguiente jugada ya quedo yo solo eh, con Eevee. Aquí decido no ir porque obviamente no tiene caso. 7 de corazones con rey de diamantes no voy. Siguiente jugada tampoco vamos. Las siguientes jugadas casi no estuvimos yendo. Lo voy a regresar un poco. 3-5 de diamantes. Miren, cuando le salen diamantes o le salen del mismo palo, es preferible no ir pensando que te puede dar un color. Es mejor desechar las cartas que no te van a servir. Aquí decido ir casi siempre 200, 300, pago, veo el flop, no me interesa mucho el flop, en este caso él podría o no podría tener el as, podría tener un 8, un 6, yo no tengo un 4 con un kicker alto, o un rey con un kicker muy bajo, entonces decido no ir. En esta jugada en particular tengo un 10 de diamantes con una reina de diamantes, lo cual son cartas medias, carta alta con una carta, también es alta, en este caso el 10, y aquí me está flopeando un 10 de picas, y me está dando la posibilidad de tener un color con las siguientes dos cartas. Entonces decido ir, aquí en este caso pago, apuesto 650 que es el bote, él va con sus 650, sale un rey de picas, aquí mucho cuidado porque él podría tener las dos picas y podría darle el color, lo cual mataría en automático mi 10. Más sin embargo, me voy con un all-in, arriesgándome a que él no tenga exactamente estas dos, y él también va con su all-in, y estoy yéndome con una posibilidad alta con él, ya con el par. Aquí en Poker está la diferencia de Full Tilt Poker. Los pares, he estado viendo que los pares de hasta abajo les están ganando mucho a los ases. O sea, creo que este juego está muy apegado a la realidad en el juego de cartas y te da las posibilidades que te tenga que dar. En Full Tilt Poker juegas un poco más, te da un poco más de posibilidades de ganar. Aquí las posibilidades son, tienes que aprender a jugar un poco mejor que en otras plataformas. No estoy criticando ni a una ni a otra, pero sí estoy viendo algunas diferencias, ¿no?, entre Full y Poker Star. Y pues aquí es un poquito más complicadito, ¿no? Lo cual las dos plataformas son excelentísimas para jugar póker, quieren ganar algunos torneos, las dos plataformas son muy buenas, tanto Full Tilt Poker como Poker Star, ¿no? Les aconsejo, si le gusta el póker, les gusta ganar, pues jueguen en las dos plataformas, son muy buenas, las verdad, a mí me gustaron mucho. Continuando, aquí ya no me da la posibilidad de un color, pero sí me da la posibilidad del 10 de con el 10 para ganar el bote, y prácticamente lo gano. Discúlpenme si me siento volviendo un poco mal de la garganta.
Vamos a ver la siguiente jugada, se la vimos. Aquí él decide no ir, gano yo la ciega pequeña. Aquí decido no ir, gana él. Y así estuvimos un buen rato entre buscando y esperando las cartas adecuadas. Aquí en este caso, con un 5-2, como les comentaba hace rato, decido ir por el color, pero nada más para pagar el flop. Veo que el flop realmente no me favorece ni un color, y al contrario me salen cartas todas altas arriba de mi 5 y mi 2, y él hace una apuesta, decido no arriesgarme y no la pago, ¿no? Y lo sigo. Aquí me sale un 10 lo mismo que me salió hace rato, nada más que en este caso de picas y de corazones. Veo que salen dos 8 y un 9 de corazones, lo cual necesitaría yo dos corazones más para llevarme o dos reinas, o dos 10 o dos de color, para tener un para ganar, ¿no? Prácticamente en los outs. Seguimos la continuación, sale un as de picas, lo cual prácticamente si él tuviera un as o cualquiera de los dos me estaría dándole el full. Y sale un 9. Los dos estuvimos pasamos, los dos tenemos la reina, nada más que con un kicker bajo que es el 5, yo tengo un 10, en este caso kicker alto, pero se reparten por igual al ser el kicker la diferencia. Aquí seguimos pasando, aquí en este caso vamos a ver 6-10, pienso igual lo mismo, puedo tener un color, puedo tener un par, ¿vale? Aquí me empieza a dar un color, aquí nada más por estas, aunque él tuviera los dos 8 y me estuviera yo arriesgando realmente porque podría ser un full, el cual le gana al color, le sigo arriesgando. Aquí ya tengo un color ya hecho, él va a pagar una apuesta dándome a entender, posiblemente tenga un par de 8, puede tener un póker de 8, un 5, un 7, un par, no lo sé, y decido aumentar aquí la apuesta en 800. Al aumentar la apuesta en 800 le estoy diciendo que tengo un color, él decide igualarla, lo cual me está diciendo a mí que posiblemente tenga algo más fuerte que yo, y continuamos con el aquí le sale un 6, el cual pues, no cambia mucho realmente, más que a mí me da un par, pero no cambia mucho para mí el la posición, y la continuamos. Gano yo el bote, no tenía absolutamente nada y tengo el color. Siguiente jugada, tengo 9-6, igual pago el flop, me da un par de 9, voy con la apuesta con 400, 4, sigo teniendo el 9, él puede tener el 10, inclusive puede tener un par más alto, pero sigue pagando 400, lo cual es una ciega, lo cual me está diciendo que no lo tiene. Si lo tuviera me lo hubiera aumentado, ¿no? Aquí en este veo el flop, no me interesa, lo paso, no veo el flop, no veo el flop, no veo el flop. Aquí veo el flop, no me interesa, lo paso. Y en esta ya él realmente ya con un all-in, porque no tiene mucho, voy con un 8K. Esto es lo peor que puedes hacer cuando tienes el kicker bajo, que en este caso es un rey, a menos que me saliera un rey o un 8, él ya tiene un par con sus 4, prácticamente le está dando el gane, y aunque no lo tuviera, si no me sale el rey, él, al tener el as le da el kicker alto, ¿no? Y aquí como se ve en la jugada, no me salió absolutamente nada, a él sí le sale un par y le da el 100%, lo cual gana el bote, y lo vuelvo a colocar en una posición prácticamente igual a la mía, con 5000, yo tengo 8000, sigo ganando de todas maneras. Aquí con su J con A, Jack As, Jack te pica con As de diamantes, me flopea un As y voy con 1300 que es el bote esperando a que caiga, pero no cayó.
y decide no ir. De jugada, él la gana, de jugada. Aquí voy con un as rey, él va con 1800, yo voy con 600. Voy con all-in ya para decidir y ver qué es lo que hace él. Él también igual. Y seguimos a continuación. Él tiene un J9, a mí me da un as, lo cual me da el 94% aquí. Y necesitaría dos 9, dos Jotas para poder ganar. Pero no sale, vuelve a flotear un 10, en este caso en el turn. Y en el river otro 10, lo cual a mí me da prácticamente un full de ases o 10 con ases. Y con ese gano el torneo. Y así nos despedimos, esperamos que les haya gustado. No me siento algo bien de la garganta, pero les traté de grabar el video para ustedes. Espero que jueguen en las dos plataformas, tanto Full Tilt Poker como PokerStars son excelentes plataformas para que ustedes puedan jugar, divertirse. Si quieren ganar un poco de dinero, lo pueden hacer. Por el momento es todo. Les agradezco mucho su atención. Soy Hassan de México. Espero verlos en las